Existen dos locos que andan en las redes sociales buscando cuentos urbanos. Hemos agarrado a uno de ellos para que nos cuente de qué va esta propuesta. Lleva ya varios días acá en la ciudad de La Paz, en nuestro país, y sin duda alguna siempre nos parece muy interesante esta otra parte de la cultura, esta otra parte de entender nuestras tradiciones orales, nuestras narraciones, y es por ello que prácticamente establecemos un eje temático acá en nuestro programa que tiene que ver directamente con los cuentacuentos y el trabajo que se realiza como parte de la larga agenda cultural que se establece en la COA de Cuentacuentos y los diferentes gestores. Hoy nos acompaña un invitado especial que viene desde Colombia y que nos va a dar todos los detalles del trabajo que realiza y la interrelación con nuestro país. Edwin, querido, bienvenido. Gracias por estar acá. No, muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco. La altura todo bien. Ya te hizo pasar la prueba, ¿no? Sí, ya. De los primeros días. Sí, al principio fue bastante difícil respirar, adaptarme a la altura. O sea, me dio gripa, fiebre, bueno, de todo. Claro, pero bueno, ya. Es una forma de que la Pachamama te bendiga, así que no te preocupes. Sí. Ya has estado presentándote acá en la ciudad de La Paz. Quisiéramos conocer sobre tu vida antes de llegar acá a la ciudad de La Paz. ¿Cuál es el trabajo que realizas en el ámbito de la narración, en el espacio, por ejemplo, de la COA de Cuentacuentos? Son muchos los gestores que llegan. Hace poco se presentó Bolaca, que llegó desde Chile y se va a volver a presentar en el ámbito del clown, por ejemplo. Es otra estética, otro estilo, pero muestra esta relación entre diferentes países y diferentes formas de acercarse al ámbito de la puesta en escena, ¿no? En el caso tuyo, eres un gran narrador, según sé. Bueno, pues eso ya es algo que se lo dejamos al público, ¿no? Que el público sea quien tome ya la decisión y que sean ellos. Finalmente es el público quien dice y quien juzga el trabajo, ya los resultados de lo que se hace. Sin duda. ¿Desde cuándo vienes trabajando en ello? Bueno, yo estoy vinculado al mundo de la narración que ya desde hace unos 10 años. 10 años. Pero hay que hacer la aclaración. Primero empecé dentro del mundo de la narración como fotógrafo de narradores, porque soy licenciado en artes visuales, esa es mi profesión. Fotógrafo de narradores. Sí. ¿Existe esa función, ese trabajo? Claro que sí, pues digamos que es como hace parte de la fotografía escénica, ¿no? Lo que pasa es que no es lo mismo tomarle fotos a una obra de teatro que tomarle fotos a un narrador de cuentos, porque la obra de teatro viene con luces, viene con varios actores, claro, con vestuario, con escenografía. Y ya cuando le estás tomando fotos a una persona que está contando cuentos, en donde por lo regular salimos así con nuestra ropa habitual, y en donde no hay tanta parafernalia, iluminación, en donde todo está alrededor de la palabra, entonces ya es un poco más complejo, ¿no? Porque ya hay que concentrarse en las posiciones de las manos, del cuerpo, la mirada, los gestos. Entonces empecé tomando fotos en un festival de narración que hay en Colombia, que es de mi país, bueno, de mi ciudad, que es Palmira, un festival que se llama el Vení Contame Ve, que ya va para su versión número 15. Y ahí empecé tomándole fotos a los narradores y empecé a conocer a los narradores, empecé a enredarme en este cuento de los cuentos. Y bueno, ya desde hace unos 5 o 6 años ya soy un narrador como tal. ¿Cuándo fue la primera vez que decidiste dar el paso al frente, dejar un poco la cámara al lado, la toma de fotografía y ser tú el fotografiado? Ah, bueno, eso es una muy buena pregunta. Sí, porque me trae muy buenos recuerdos. Hay un narrador que ya ha estado aquí en Bolivia también un par de veces, muy bueno, que se llama Freddy Ayala. Él hacía parte también del festival y hace años me decía que por qué no empezaba a contar historias, ya que tenía, digamos, como las habilidades para poder no solamente tener un ojo crítico frente a lo que ellos hacían. A él le gustaba mucho, siempre le ha gustado preguntarme la opinión. Ya. Bueno, ¿qué tal te pareció esta función? ¿Qué tal te pareció este cuento? Y como que lo analizabas, ¿no? Analizabas el espectáculo. Entonces, claro, como fotógrafo empecé a desarrollarme, digamos, como público, o sea, una mirada crítica. Entonces le gustaba mucho mi mirada crítica y me dijo, bueno, ¿por qué no empiezas a contar cuentos y sabes de este cuento? Entonces, bueno, no le hice caso. Inicialmente dije, no. O sea, ustedes allá, yo acá. O sea, lo mío es la cámara. Pero ya con el tiempo, ya conociendo mucho más el medio y conectándome más con los narradores, tengo más amigos narradores que fotógrafos. Me parece bien. Y ya un día, bueno, en una gira que me invitaron justamente para que hiciera no solamente la fotografía, sino un documental de 3 narradores que estaban moviéndose por varias partes del país. Los acompañé en esta gira y terminando la gira me botaron, así, en el último día en un pueblo que se llama Salento, en un mirador hermoso, con un paisaje maravilloso también. Me dijeron, hágale.
O sea, toca. o sea, como decimos en Colombia, me tiraron al charco. Y en ese momento la conexión que sentí con el público, la energía, la magia que sentí en ese momento con un cuento que tenía ahí guardado, o sea, digamos que fue un cuento improvisado. En ese momento me di cuenta que ese era tu trabajo, que quería contar ¿no? historias. Del otro lado Sí. de la cámara. Exacto. Qué bien, cuéntame sobre tus historias. ¿Qué tipo de historias son las que llevas a escena? Bueno, inicialmente el narrador oral tiene una obligación como tal. ¿Cuál es? Ya que es contar las historias de sus pueblos, ya la tradición oral de los pueblos, los mitos, las leyendas. Todo narrador oral, o por lo menos en Colombia, tiene la obligación. Esa es su responsabilidad. Claro, es una responsabilidad. O sea, seguir manteniendo la tradición de los pueblos, seguir manteniendo nuestra historia, nuestras creencias, nuestra cultura. Y ya a partir de ahí, ya después de eso, ya cada uno decide qué cuentos contar. Toma su línea. Pero es obligatorio que todos debamos tener esa función, porque de hecho los cuentos surgen de esa forma. O sea, los cuentos surgen como una forma de transmitir el conocimiento de los pueblos. Y bueno, pues de hecho son nuestros abuelos quizás como el primer referente para ello, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, imagino que ya como que tienes tus líneas temáticas, Claro. un poco que te identifican o con las que tú te identificas, porque primeramente debes como que sentir esa energía, Claro. creer en lo que estás contando y luego trasladárselo al público para que el público también te crea. Exacto, o sea, de eso se trata. O sea, se trata de generar una magia, ¿no? Y de que, o por lo menos desde mi perspectiva, el cuento, cuando yo estoy narrando cuentos, no estoy trayendo o no estoy como recordando algo, ¿no? O sea, estoy trayendo el cuento ahí. O sea, para mí cada vez que estoy contando una historia, la historia vuelve a pasar ahí en el momento en el que la estoy narrando. Es como un déjà vu constante, Exacto. ¿no? O sea, es como una película en 4D, algo así. Qué bien, que las revives cada vez. Y Es. cómo esa tradición, esa costumbre, esa, yo diría, responsabilidad con la que ustedes adoptan a la función del cuentacuentos se relaciona con Bolivia. ¿Cómo establecer lazos, evidentemente, temáticos, pero también artísticos con otros países? Claro, porque igual la narración oral quizás es el lenguaje artístico más antiguo de la historia, de la prehistoria, para ser más claros, porque primero empezamos a contar cuentos antes de escribirlos. Sí. O sea, la palabra llegó primero que la escritura. Entonces, claro, o sea, hace parte del proceso, ¿no? Igual yo salí de Colombia hace ya 3 meses, vengo haciendo una gira por Ecuador, por Perú, después de Bolivia iré a Argentina, ya Chile, estoy esperando a ver qué pasa con Brasil, bueno, estamos ahí. Qué bien. Y justamente es eso, ¿no? Estoy haciendo una recopilación o estoy haciendo una búsqueda de las distintas formas de contar que hay en cada país, de las historias que hay en cada país también, que bueno, pues obviamente no podré tenerlas todas, pero sobre todo aprender a través de los cuentos las costumbres de cada uno de los pueblos, Claro. que es quizás la forma más bella y más práctica de aprender sobre cada cultura. Claro, de ¿no? acercarse a la cultura. Sí. ¿Cuentos urbanos estarán presentando? Sí, se llama, bueno, el espectáculo o el evento de este viernes se llama Se Buscan, o sea, Cuentos Urbanos es el subtítulo, ya, y se trata justamente de eso. Digamos que la temática de este viernes es contar cuentos de ciudad, ya, digamos que no sería tanto hablar de mitología ancestral, pero sí de la mitología que ocurre en las ciudades. O sea, las ciudades también son una fábrica de historias y se buscan, digamos que es como un juego de palabras, ya, porque pues cuando estaba haciendo pues yo diseñé el cartel, pues bueno, soy diseñador también, entonces... De todo un poco, imagino. Sí, entonces que eres. haciendo la publicidad del evento, me decía mi compañero Guille Choquetanga, que es el que se presentará conmigo, me decía, bueno, pero parece que fuéramos fugitivos en ese Algo así. cartel, nos aparece que... Entonces genial, me gustó. Entonces la idea es como eso, como recordar también que las historias urbanas o que los cuentos urbanos los vivimos todo el tiempo. O sea, Claro. todos tenemos algo que contar. Todos somos emisores de O sea, nuestras historias Todos urbanas. somos narrador de historias. O sea, en el momento en el que tú llegas a tu casa y te preguntan qué hiciste el día de hoy, ya ahí hay un cuento urbano. O sea, no, o sea, de pronto, no, que me subí a este cole o a esta buseta. Hay una historia completa de nos todo lo que varamos, ha pasado. o me perdí en la ciudad, o bueno, todo lo que puede suceder en la ciudad, no solamente
es un cuento, sino que también es una experiencia que le puede servir a alguien más. Claro, ¿vale? al momento de ser compartida. Te agradezco mucho, Edwin, que hayas venido. No, muchísimas gracias por la invitación. Conocer cómo se piensa desde Colombia, cómo se vive esta tradición oral. No en todos los países existe la suerte de que los artistas, en este caso los narradores, tomen tan en cuenta sus tradiciones. ¿Por qué? Porque a veces como que nos dejamos llevar por otras manifestaciones que son un poco más modernas, más contemporáneas, que tampoco están mal, evidentemente, pero que a veces como que no encuentran asidero real, cimentado, precisamente porque no ves detrás de ti, no ves un poco tu historia antes de que estuvieras tú presente. Y en esa medida me parece muy lindo lo que ustedes realizan y lo que me estás contando que hacen en Colombia. Gracias por la visita. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, y la idea es invitar al público también a la Cueva de los Cuentacuentos este viernes a las 20:30 horas. Allá los esperamos, estaré con mi compañero Guille Choquetanga, que es narrador de acá de Es el Bolivia. representante de Es el representante, es el culpable también. Que esté ¿De qué te saca? De hecho, veníamos los dos, pero en este momento él está en una entrevista de radio también, entonces tuvimos compartiendo, genial. Tuvimos que dividirnos. Excelente, gracias, Edwin, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. La cita será este 12 de abril en el espacio de la Cueva de Cuentacuentos. No sabemos si se están buscando a ellos o están buscando a las historias, a los cuentos urbanos, pero algo se busca. Usted vaya a ver si encuentra. Hacemos una pausa, a la vuelta con más.